Listo, muchachos. Alguien, por favor, que nos responda a la primera pregunta. Listo, y nos vamos a ir rotando. ¿Cuál es el problema que trabajaron los investigadores en ese texto, en esa investigación? Profe, respondo yo, Claro, Vanessa, si dale. quieren. Profe, ¿Cuál? consideraría yo que el problema que trabajaron fue como la mala percepción que se puede obtener al realizar este tipo de entrevistas, ya sea aleatoria o la otra, no recuerdo cuál era la otra, Estructurada. estructurada. Thank you, Manuel. Ok, Vanessa, ¿y por qué eso es un problema? Pues está totalmente acertado lo que estás diciendo de eso. ¿Y por qué eso es un problema? Profe, porque no realmente en el momento que se realiza la entrevista no estamos obteniendo como la verdad de la persona como tal. Prácticamente es como se están obteniendo resultados falsos en vez de, porque dicen como que si se hace de una forma estructurada hay más posibilidades de que las personas no tengan la posibilidad de inventarse la respuesta y realmente es ser como más, como que todos los entrevistados van a ser más concisos en sus respuestas y de esa forma se puede hacer el entrevistador una idea más clara de la persona, de la personalidad de la persona. Ok, entonces, si entiendo bien, el problema es, se están haciendo entrevistas de trabajo, entrevistas, digamos, no estructuradas, libres, pero esas entrevistas quizás no están midiendo correctamente el potencial desempeño de esa persona. ¿Es así? Sí, profe. Así lo entendí, yo creo. Ok. Y el problema es que quizás si la manera como estamos evaluando el potencial desempeño no está funcionando, entonces quizás las empresas están negándole la oportunidad a personas que sirven para el cargo, ¿cierto? Y a su vez quizás entrando personas que no necesariamente son Que las no más están, exacto, Profe, y no eso están también aptas para asumir la posición. genera mucha rotación. seguramente. Ajá. Si hay un mal proceso de selección, uno de los efectos es precisamente el que la empresa tenga que estar. Rotación, rendimiento, tiempos, Exacto, eh, lo que se invierte para hacer la entrevista, cuando se hace la contratación. claro, Eso sin podría ser duda. uno de los beneficios, profe. Ok, hablemos entonces de los beneficios. ¿Qué beneficios podría reportar una investigación como esta? Saltándonos a la tercera pregunta. Me le robó la respuesta al compañero. Realmente, Venga. profe, la compañía va a tener empleados, digamos, más estables y a su vez, pues la compañía va a ser más estable también, porque cuando hay tanta rotación de empleados, hay mucho gasto en costos porque siempre se está manejando el tiempo de entrenamiento. Normalmente cuando se hace entrenamiento se pone a otra persona que haga el acompañamiento, entonces ahí son costos extras. Ok, listo, Vanessa, eso es cierto. Pero pensemos estos beneficios con relación a la investigación como tal, digamos, no sentándonos específicamente en una empresa. ¿Para qué sirve que esos investigadores hayan entrado a evaluar este tema? Profe, yo pienso que permiten un acierto más cercano en cuanto a la predicción del desempeño laboral de la persona que van a contratar. Profe, yo Eh, quiero sí, adicionar algo, perdón. Yo digo que es más que todo como desarrollar una relación amistosa entre compañía-trabajador, si me hago entender, sí. como que algo sea más natural, no tanto como estructural, que entonces que es algo como más formal y todo eso, sino como más natural, que las respuestas que se obtengan sean como más fáciles para la compañía o para cualquier tipo de empresa o incluso para el mismo empleador. Entonces es como más así de relación amistosa. Manuela, pero creo que precisamente eso es lo que ellos están
poniendo en cuestión. Que las entrevistas que son muy Claro. amistosas o que pretenden ese formato amistoso realmente terminan siendo muy prejuiciosas. Es decir, si el entrevistador le cayó bien, el entrevistado entonces le va bien, ¿cierto? Pero si por algún motivo esta persona no correspondía con algunas de las ideas previas que tenía, entonces era fácilmente descartable. Y entonces los investigadores dicen, ay, y si estamos confiando, la pregunta es, ¿será que estamos confiando mucho en las entrevistas de trabajo no estructuradas para determinar si alguien es bueno para el cargo? ¿Y qué tal que nos estemos equivocando? Eso es lo que está. Profe. Sí, profe, pero yo quiero aclarar algo y es que muchas de las preguntas que puede hacer un investigador pueden llegar a cumplir, más bien, pueden llegar a ser más como tipo así flexibles en el proceso de investigación. O sea, puede crear una relación amistosa, pero al mismo tiempo también puede aclarar muchas dudas. Sí me hago entender, como que se aprovecha la oportunidad de obtener mejores respuestas. Ok. Sino que cuando se crean Profe. esos vínculos es peligroso, como lo están hablando ahí, porque puede llegar, como dice el profe, puede llegar a ver como una amistad y verse como más, por un lado, pues verlo por un lado diferente al lado laboral que se necesita en el momento. Es más como visualizar y analizar las personas y ver en realidad qué capacidades tienen y en qué punto se pueden poner o en qué punto se necesita. Pues lo veo Sí. yo así, profe. Sí, de hecho Profe. una de las... Sí, dime. Qué pena. Yo, pues mi punto de vista es que hay varios matices, dependiendo de lo que se quiera investigar. O sea, porque si las entrevistas dependen de, por decir, de un psicólogo o de una persona, digámoslo así, de una persona, esa persona uno no sabe con qué genio se levanta, qué problema tuvo, qué condiciones tiene de que no le gustan los negros, de que no le gustan los tatuados, de que no le gustan los altos, los bajos, ¿cierto? Eso es una parte. Otra parte es que nosotros, pues todos los seres humanos, cuando nos sentimos bajo presión, actuamos de una forma diferente. Entonces, en la lectura pues que la alcancé a hacer ahí breve, cuenta la historia pues de la pelada que llega tarde, pero ella ni siquiera se había dado cuenta. Y ella es súper nerviosa, entonces uno actúa de acuerdo a las circunstancias. Entonces yo creo que se tendría que mirar mucho es qué es lo que quieren investigar, si las personas son honestas cuando están presionadas o no, si los entrevistadores entrevistan o pasan al siguiente nivel a las personas de acuerdo a sus gustos personales o no sé, pues no sé, sí, no sé si me capta la idea. Claro. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y es como más que todo que los investigadores obtengan datos necesarios para conocer a esta persona y al objeto de estudio. Manuela, pero vean, vamos a distinguir dos cosas aquí antes de entrar a eso. Los investigadores no son los entrevistadores, ¿listo? Los investigadores están investigando sobre cómo se hacen las entrevistas de trabajo, pero no son entrevistadores, ¿listo? Sino que están analizando ese tema, ¿listo? Vale. Creo que fue Mauricio el que nos habló de la anécdota de la chica que precisamente es muy significativa. La chica se ganó el cargo, pero la empresa, ella era la persona para la empresa. Es lo que no se sabe porque dice, la persona que está contando la historia dice que la amiga no hubiera actuado de esa misma forma bajo presión. Entonces, en una Exacto. situación laboral, cuando estuviera presionada, ¿cómo iba a actuar? Exactamente, esa es la cosa. Ella pasó la entrevista por un tema de azar. Es decir, ella no sabía que había llegado tarde y estaba tranquila, pero si lo hubiera sabido, hubiera estado muy nerviosa porque no lo dicen, es un rasgo de su personalidad. ¿Sí? Entonces, los entrevistadores dijeron, ve, llegó tarde y tan tranquila, esta es la que necesitamos. En realidad, no era, si era por ese criterio, seguramente no eran la que necesitaban porque la chica va a estar muy estresada en una situación compleja que tenga la organización. Y entonces ahí viene la pregunta de los investigadores, y es, si una prueba es tan fiable que se puede pasar por azar, entonces, ¿qué tan válida es la prueba? ¿Sí? Si yo hago un examen y el examen lo puedo pasar
como dicen coloquialmente, de chepa por azar, entonces el examen, ¿será que sí está bien diseñado? ¿El filtro sí estará bien diseñado? Esa es la pregunta que se hacen los investigadores. Y entonces se dieron a la tarea de evaluar si en otras circunstancias las entrevistas de trabajo pasarían esa, o sea, haciéndole trampa a las entrevistas de trabajo, las personas pasarían o no. Si ustedes recuerdan la parte final del texto, hay una parte donde a los entrevistadores los ponen a responder al azar. ¿Recuerdan eso? ¿Qué dice esa parte de si la última letra de la pregunta corresponde a tal Sí. parte del abecedario, usted responde sí o responde no? Y ni siquiera tiene que ser coherente. ¿Y qué pasó con los resultados? Que los que respondían al azar les terminó yendo mejor que a los que eran Mejor. honestos. ¿Recuerdan eso? Es como si les hubieran dicho, les hubieran dado una moneda y les hubieran dicho, responda cara o sello, dependiendo de lo que les salga. Y resulta que los que respondían sin ser coherentes les iba mejor. Y uno dice, pero ¿por qué? Eso no tiene sentido, ¿cierto? ¿Qué es entonces lo que determina el éxito de las entrevistas de trabajo como prueba fiable para hacer un proceso de selección? Eso es lo que los investigadores pusieron en cuestión y es lo que nos remite a los beneficios de esta investigación. ¿Por qué? Casi todas las empresas, muchachos, ustedes saben, hacen entrevistas de trabajo. Y si estos investigadores nos muestran que de pronto nos estamos equivocando, ¿qué beneficios se pueden reportar entonces de esa investigación en general, no pensándolo solo para una empresa? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué sirve evidenciar que de pronto no estén funcionando? Se tiene que reevaluar el sistema de vinculación. Exactamente. Que quizás tenemos que refinar los modelos con los que pensamos el proceso de selección. Eso es uno de los posibles beneficios que se pueden obtener de esta investigación. Es decir, si ustedes buscan los libros de gestión humana, va a ser muy raro que en el proceso de selección no les hablen de las bondades de las entrevistas. Esta investigación lo que nos está permitiendo es abrir perspectivas sobre la manera como hemos dado por sentado que funcionan ciertos asuntos. Dice, ¿y qué tal que no funciona? ¿Y qué tal que lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo realmente no sea tan efectivo como pensamos? Entonces, ¿de qué otra manera podemos desarrollar mecanismos adicionales para seleccionar mejor el personal? Eso es lo que nos abre a lo que nos abre esta investigación, ¿cierto? A las nuevas perspectivas. Muchas empresas, con base en esto, muchachos, por eso siguen haciendo las entrevistas de trabajo, pero también establecen otros mecanismos de filtrado que eviten precisamente que una persona se gane el puesto solo porque corresponde con los prejuicios que eventualmente pueda tener el investigador. A mí me gustaría ahí hacer un comentario. Sí, Por ejemplo, en mi vida pues, profesional, en la otra carrera que tengo como piloto comercial, tuve la oportunidad de cruzar en un proceso de selección para Viva Colombia. Y eso sí, que estás diciendo se hace muy presente en esa clase de empresas donde hay una gran cantidad de pilotos desempleados, que pues uno tiene eh, varios filtros, empezando por sí. por una entrevista grupal, luego psicológica, y ya hay partes del proceso en donde es más técnico, donde uno tiene que hacer un simulador, responder unas preguntas de conocimiento, de inglés. Entonces yo pienso que no se deben basar tanto en eso como conocer a la persona simplemente, sino que ver las competencias que tenga cada persona y ver si se ajustan a la compañía. Sí, de hecho, Simón, sí Hacer la es, prueba. claro, una de las cosas que mencionan en el texto es que el desempeño futuro de una persona se mide mejor por su historial, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha venido haciendo y cómo le ha ido cuando previamente se ha enfrentado a ese tipo de situaciones, ¿cierto? Que es básicamente lo que mencionas. Y mencionaste una prueba algo que también me da a mi pie para entender mucho mejor esto y es que hablaste de las pruebas de inglés. Las pruebas de inglés están diseñadas de tal manera, o sea, las más reconocidas a nivel mundial, están diseñadas de tal manera que realmente los que las pasen realmente tienen que demostrar suficiencia en el idioma, ¿cierto? No la puedes pasar por azar, es muy difícil. O sea, está tan bien estructurada, mide las habilidades de manera por separada,
que es muy difícil que si usted sin saber inglés realmente pueda tener un puntaje alto en esas pruebas. ¿Sí? Pues, Profe, en la Eso, lectura también. Qué disculpa, pena. termino esto. Eso nos dice que la prueba está bien diseñada y que es válida, pero fíjense que en el caso de las pruebas, de acuerdo a lo que mostraron los investigadores, no es la opinión mía, si se pasa por azar, entonces no está tan bien diseñada, ¿cierto? Y lo que después hicieron con las personas respondiendo al azar, si les iba bien, mejor a los que estaban respondiendo cualquier cosa, entonces algo nos dice que de pronto la prueba no es tan fiable como la estábamos pensando, ¿vale? Dale, Mauricio, ¿cierto? Perdón, es que no Sí, alcanzo a ver todos profe. los nombres acá. Tranquilo, profe. No, complementando lo que dice el compañero Simón, en la misma lectura hablan de que en unas entrevistas como para la universidad dijeron que a 50 que les habían negado la entrada a la universidad, los dejaran entrar y se desempeñaron mejor o de la misma forma de los que habían Eh, pasado la entrevista. Exactamente. Ah, total, y si tú te pones a ver, eso es muy duro, o sea, si tú alguna vez estás involucrado en un proceso de selección, yo creo que eso te hace la pregunta de, ¿realmente usted está haciendo bien su trabajo? O sea, está filtrando bien a las personas o eventualmente los prejuicios pueden ser un poco más poderosos. Y esa pregunta, por ejemplo, también me la puedo hacer yo como profesor. ¿Qué tanto los prejuicios que yo pueda tener como profesor también influyen en el aprendizaje que obtengo de los estudiantes? Miren, les cuento una investigación que hubo hace algunos años donde mostraba un efecto bien interesante con respecto a los procesos educativos, y es que formaban un grupo de tres grupos de estudiantes y les decían a los profesores, separaron a los estudiantes de esta forma. En el grupo A pusieron los estudiantes más tesos, los que habían tenido mejores notas, los más juiciosos. En el grupo B, los que habían tenido un desempeño medio. Y en el grupo C, los que realmente les iba mal, ¿cierto? Y les dijeron a los profesores, listo, enséñenles y vamos a ver qué resultados ustedes tienen. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Quién obtuvo mejor desempeño? ¿El grupo A, el grupo B o el grupo C? ¿Sí se entendió el ejemplo? El, Sí, el B o el C, ¿Por qué? Porque eran yo diría, porque la tenía más considero, profe, bueno, competencia. desafortunadamente, exacto. Compañera, disculpe, es que estoy que me hablo. Sí, No te, no te preocupes. Bueno, puede ser, profe, porque, digamos, muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces las personas que les va mejor o obtienen los mejores resultados son muy buenas, digamos, a la hora de leer y de como de procesar cierta información o a la hora de hacer el examen. Pero hay gente, profe, que es más buena a la hora práctica. Entonces, de pronto, haber puesto como al grupo, digamos, de los más malitos juntos, pueden ser que no eran malos, sino que son personas como más prácticas, tienen otras habilidades diferentes, ok. como Vanessa, otras cualidades, considero yo. de hecho te voy a contar el secreto. Vean, los estudiantes nunca fueron clasificados de esa manera, realmente los mezclaron al azar. Los que mejores notas obtuvieron fueron el grupo A. Y ellos no eran los mejores, los habían mezclado al azar, solo les habían dicho a los profesores, estos son los mejores. Y el solo hecho de que el profesor pensara que estaba trabajando con los mejores hizo que tuvieran los mejores resultados. Mientras que el hecho de que les dijeran que estaban trabajando con los peores en el grupo C, eso generó los resultados que obtuvo ese grupo. Eso es muy poderoso, ¿no? Y eso funciona también para las empresas. Ustedes seguramente alguna vez vieron en Fundamentos de Administración, en uno de los primeros núcleos que vieron, la teoría XY. Y es que usted obtiene de su equipo de trabajo los resultados de la manera como los percibe también. Si usted piensa que trabaja con vagos, los gestiona como vagos y obtiene resultados de vagos. Pero si usted parte del que el ser humano es una persona valiosa que quiere aprender y que quiere crecer, los gestiona de esa manera y obtiene resultados también de esa manera. Lo de los profesores fue tremendo. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la explicación? Que muchos de estos profesores, como pensaban que los estudiantes del grupo C no eran tan buenos,
tampoco les enseñaban y les exigían demasiado, por lo tanto los resultados que obtenían terminaban siendo mediocres. Los que pensaban que eran del grupo A, al etiquetarlos como buenos, les exigían más, esperaban más de ellos, posiblemente los motivaban mejor, más positivamente y obtenían, por tanto, mejores resultados. ¿Sorprendente o no? Sí, profe, pero entonces ahí entra el tema de los prejuicios. Sin duda, sin duda. Ese es el tema, ese es el quid de la cuestión en este tipo de asuntos. ¿Sí? Bueno, muchachos, sin embargo, pues esto es solo una investigación, esta es la divulgación de una investigación, habría que ver si hay otras investigaciones que replican estos resultados, es decir, que poniendo a prueba las entrevistas de trabajo, lograran mostrar que en efecto no funcionan tanto y entonces cuáles son las alternativas que se generan a esto. Ustedes ven que en la parte final del texto los investigadores no descartan las entrevistas, pero sí dan unas indicaciones de si usted las va a seguir haciendo, cómo deberían ser, ¿cierto? Cómo deberían llevarse a cabo para disminuir de alguna manera el sesgo que puedan tener. Es todo un cuento. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Les cambió en algo la percepción que tenían del tema? Claro, profe. Sí, completamente. Realmente, profe, cuando uno se presenta en una entrevista, uno siempre va como que, como pensando en que te van a escoger por supuestamente tus habilidades y realmente es como un choque darte cuenta que en muchas situaciones te escogen hasta incluso ya como digamos al azar. Y es triste la situación, profe, al saber como de que incluso están escogiendo a personas que ni siquiera están capacitadas para los puestos. Sí, o tú te preparas para responder lo que esperan que tú respondas. Yo no sé si ustedes han escuchado de algunas pruebas Exacto. de selección que son con los Totalmente. dibujitos y hay gente que te Totalmente, prepara para qué dibujito tienes que hacer. O sea, totalmente de acuerdo. A mí me tocó en mi entrevista psicológica, me tocó hacer una prueba, es que Wartec, sí, psicológica. Y a uno le dan supuestamente una preparación previa para dibujar lo que ellas quieren que uno dibuje o ellos quieren que dibuje. Si uno dibuja otra cosa, puede significar un problema y eso significa que está fuera del proceso. ajá. Entonces, ¿qué tan honesto realmente es la información que yo estoy obteniendo ahí, no? Finalmente. Que no dibuje Total. una montañita, que dibuje mejor una florecita y ese tipo de cosas. Bueno, no es mi tema, ¿cierto? Pero es bueno ese tipo de cosas porque lo ponen a uno a pensar sobre lo que siempre ha venido haciendo y eso es lo valioso de un proceso de investigación. Entonces, recogiendo un poco todo esto y basándonos en este ejemplo, ¿quién me dice entonces cómo podríamos definir lo que es una situación problemática en general para cualquier problema? ¿En qué consiste una situación problemática? ¿Qué es? ¿Cuál es el concepto de situación problemática? Buena pregunta. Supongan que nosotros tuviéramos que hacer la cartilla para el núcleo de investigación de cero. Tuviéramos de qué decir. ¿Qué es finalmente una situación problemática? ¿Qué diríamos? Pues yo diría que para una investigación, una situación problemática es algo que le incumbe a un conjunto de sujetos que van encaminados hacia un mismo objetivo en una empresa, dependiendo de lo que se busque. Pues ahí como por dar una, es que está siempre difícil la pregunta. Ok, Profe, yo déjame, diría que, sí, yo diría que es como una suma de informaciones, de diferentes informaciones que eh, un conjunto de informaciones que se unen para identificar una situación. No, profe, no, olvídelo. No, vale, pero sí sería una suma de informaciones que nos llevarían a como a encaminarnos
como digo, en algo que un grupo de personas está interesado en resolver. Y Listo. como una situación que no ven solución. Eso, ahí nos vamos entendiendo. Entonces, Gracias, Una suma de compañero. hechos. es una suma de hechos que requieren una solución, ¿cierto? Sí, Yo le soy exactamente. ¿En qué radica que sea problemática? ¿Por qué es un problema? ¿Por qué utilizamos esa palabra para describir esa situación? Porque hay una solución compleja o no hay solución. O aparentemente no hay solución. Ok, sí, Pueden generar exactamente. contradicción, profe, entre las situaciones que se presentan pueden generar contradicción o los hechos generan contradicción. De alguna manera, los hechos como son y lo que yo espero, ¿sí? Eso podría ser. Exacto. Cuando yo tengo una situación en la que realmente se está presentando una situación que no funciona como debería o que no funciona de acuerdo a las expectativas que hay. Por ejemplo, tengo una organización donde tengo un buen sistema de compensación, digamos, los trabajadores están bien remunerados, tienen beneficios, la infraestructura funciona y sin embargo, el nivel de satisfacción laboral es bajo, ¿cierto? Cuando se hacen mediciones de qué tan contento están las personas en la empresa, resulta que dan puntajes bajos. Ahí hay algo que no me está funcionando, que no me casa entre lo que yo supongo que es el funcionamiento de esos elementos, el salario, la infraestructura, con el hecho de que estén insatisfechos. Como hay algo que no se corresponde, entonces me surge una pregunta. Entonces la situación problemática es, como ustedes bien lo dijeron, es una situación que involucra o que puede involucrar a varias personas, que requiere una solución, pero más allá de eso, es una situación que me está mostrando un desfase entre las expectativas que tengo de la manera como percibo esa realidad y la manera como está funcionando esa realidad. Es decir, una situación problemática es describir una situación en donde algo no está funcionando como debería, ¿cierto? Como bien, ¿no? Lo señaló uno de ustedes, ¿sí? En el caso anterior, ¿qué era? Que las entrevistas de trabajo probablemente no estaban dando los resultados que se esperaban de ellas, ¿cierto? Pero una situación problemática puede ser de cualquier índole que ustedes se imaginen. El todo es que ustedes en esta primera entrega y en el video tienen que demostrar exactamente qué es lo que no está funcionando y que merece que se aborde desde un punto de vista investigativo para hallar una solución. ¿Sí? Profe, una Sí, pregunta. Profe, No, hágale sí, la compañera, no compañero, hay problema. Yo ya interrumpí, hágale usted. participas. profe, gracias. Profe, basado en eso, me crea dudas si realmente nosotros escogimos una situación problemática buena para nuestro trabajo. ¿Por qué? Cuéntame, ¿en qué consiste? La situación problemática que nosotros escogimos, profe, fue cómo la competencia que está en el momento, digamos, como en la zona donde estamos localizados y donde estamos tratando de vender un producto, se ha hecho más, se ha dificultado más las ventas a medida de que han crecido, han surgido muchas compañías clandestinas que no están siguiendo, digamos, los protocolos de la ciudad, los protocolos que se deben seguir o incluso los requisitos que exigen digamos, los códigos de la ciudad. Pero entonces, a medida de eso, profe, nosotros optamos como darle la solución, como hacer es como buscar otros mercados y esos mercados es como el mercado de la exportación. Ya no vender más como tan local y domésticamente, sino ya como empezar a exportar. Sí sería, so ya estoy como indecisa. Vanessa, lo que tienes ahí sí es una situación problemática. Me estás hablando de unas dificultades que se están presentando por la manera quizás desleal como están compitiendo otras personas. Entiendo yo. Sí, no, ahí hay una situación problemática. Exacto. De esa situación se están derivando unos efectos negativos que tú puedes documentar. Vean, es que las ventas se han bajado en tanto, se ha reducido el empleo o el margen de ganancia de la organización. O sea, tú puedes derivar un conjunto de elementos negativos y puedes establecer a su vez las causas de esa situación. Sí, tú puedes documentar absolutamente todo eso. Ahora,
con la solución que propones, déjela todavía en suspenso, apenas estamos explorando la descripción del problema. La idea es que, que la solución no sea tan obvia, o sea, si tú el problema ya le Ok, encuentras la ok. solución, pues te estás perdiendo la oportunidad de Ya no va a ser. experimentar Ujú. eso, las otras alternativas y que sean viables de acuerdo a la manera como lees bien las posibilidades de la organización en el momento en el que está, ¿cierto? Entonces todavía la solución déjenla en remojo. Céntrese por ahora en describir esa situación, pero sin duda, eso es una situación problemática y de hecho muy interesante. Listo, profe. Lo tendré en cuenta entonces para el videíto, porque sí pusimos realmente, profe, ya en el trabajo, pusimos como que ya ahí la respuesta también como la solución. No, eso todavía lo tenemos que trabajar más, eso hay que teorizarlo con referentes, con toda una parafernalia que vamos a ir trabajando Ok, en las clases siguientes. Listo, eso es una situación listo. problemática. Gracias por Gracias, ese profe. aporte, Vanessa. De ahí me estás mostrando que algo no funciona. Ahora, ¿cuándo vale la pena trabajar una situación problemática? Porque yo se los mencionaba en la primera clase, no todos los problemas de investigación son problemas, o sea, no todos los problemas de una empresa, perdón, son problemas de investigación. Si el problema es muy obvia, si la solución es muy obvia frente a un problema, usted no tiene que hacer todo un proceso investigativo, buscando referentes, buscando conceptos para encontrar la solución a esa situación. Por ejemplo, yo tengo trabajadores que llegan tarde a la empresa, ¿cierto? Yo no necesito hacer un marco teórico para saber cómo resolver esa situación. Puede ser una situación muy puntual, ¿cierto? Entonces, ¿qué criterios debería tener un problema para que uno diga, esto vale la pena trabajar"? ¿Qué creen ustedes? Que sería la segunda pregunta que yo les planteo acá. Debe ser de difícil solución. Al menos que la solución no sea tan obvia, ¿cierto? O de muchas. Exactamente, que de alguna manera la manera como resuelvo eso me implica poner a considerar una serie de aspectos que son realmente complejos, que demandan tiempo. Ahí puede tener un buen problema de investigación, ¿sí? Profe, en el trabajo pues que hicimos no tenía que ser enfocado a algo comercial de lo que estamos estudiando, podía ser cualquier situación, Sí, cualquier tipo de situación. sí, yo les di un listado de posibles situaciones que ustedes podían trabajar. eh, Falta ver digamos, si hay que delimitarlas o no, pero sí, podía ser de cualquier tipo. Bueno, ¿qué otro criterio debería tener un problema pues que uno diga, esto vale la pena investigarlo? Profe, que afecte a una cantidad significativa de personas o de sectores, ¿ok? Que de alguna manera, si yo lo resuelvo, también los beneficios se traduzcan a esas personas. Sí, Eso, porque, no, es que el problema es que yo me levanto tarde. No, pues el problema no afecta al otro, pues no beneficia a nadie. El exactamente. problema lo otro, ¿cierto? O sea, que beneficia pues como a mucha gente. Ese criterio que tú mencionas ahí se llama el criterio de relevancia. Las investigaciones tienen que servir para algo. O sea, tienen que haber unos potenciales beneficios que se deriven de investigar ese asunto. Por ejemplo, nosotros lo mencionamos acá. Esta investigación que permitía abrir perspectivas de la manera como se entendían los procesos de selección humana, ¿cierto? Abriendo otras posibilidades de filtrado para las empresas. O habría generado nuevas teorías acerca de nuevas teorías, no, nuevos abordajes de la fiabilidad de las entrevistas de trabajo, ¿sí? Probablemente lo que esté escrito académicamente en las entrevistas de trabajo no sea tan fiable como se ha venido diciendo y por lo tanto esos contenidos académicos merezcan reactualizarse y reevaluarse con base a la nueva evidencia, que es como así funciona la ciencia y la investigación, ¿cierto? Entonces, un segundo criterio puede ser el hecho de que realmente el problema sea relevante, es decir, que
se generen beneficios a partir de esa situación que yo estoy tratando de resolver, ¿sí? Si yo hago una investigación que se enfoca, por decir algo, en determinar cuáles eran los métodos de crianza de los caballos en el siglo XVI, yo tendría que demostrar cuáles son los potenciales beneficios de entender esos métodos de crianza en el siglo XVI. Si no, entonces probablemente mi investigación no va a ganar ningún tipo de financiamiento o la empresa no le va a interesar que yo haga una investigación de este tipo, ¿sí? La investigación va a estar atada a un asunto que se traduzca en beneficios para la sociedad. ¿Se entiende ese punto? Sí, Sí, profe. profe. Miren, muchachos, nosotros lo estamos viviendo, nosotros lo habíamos mencionado en la primera clase. Nosotros ahorita podemos generar una vacuna rápida, entre comillas, para el coronavirus, porque había unas investigaciones de base que ya estaban especializadas en coronavirus. No en este en especial, no en el que causa la COVID-19, pero sí en otros virus de esa misma tipología. Gracias a que había ese conocimiento previo en esos campos es que se pudo ahorrar tiempo en la generación de vacunas porque normalmente tomaba muchísimo más tiempo, ¿sí? Esos son los potenciales beneficios que pueden tener y yo siempre tengo que estar justificando eso. ¿Para qué va a servir? ¿Cierto? Entonces realmente, fíjense qué potenciales beneficios pueden generarse de su situación problemática. Por decir algo, en el caso de Vanessa, explorar unos nuevos mercados, ¿cierto? Disminuir el riesgo de que la empresa vaya a entrar en quiebra, ¿cierto? Cualquier otros potenciales beneficios de carácter práctico de esa situación. Las investigaciones no son como una cosa académica que se hace por allá en unas personas que se dedican a estudiar, sino que realmente la idea de la investigación siempre es que se traduzca o se lleve a cabo, se traduzca en beneficios para la comunidad, para la sociedad, para el medio ambiente, para las personas, para las empresas, para la innovación, para el desarrollo teórico, incluso investigaciones que parecen no tener una aplicación práctica inmediata, resultan ser la base para desarrollos que posteriormente son claves en ciertas tecnologías, ¿sí? Por ejemplo, la invención del teléfono, muchachos, nunca una invención, nunca una investigación que se enfocara en inventar el teléfono. Lo que hubo fue investigaciones en una cosa súper abstracta, o no, abstracta no es la palabra, en una cosa que parecía no tener como aplicación, que eran las ondas electromagnéticas, y luego esa investigación que era supremamente teórica terminó dando la base para lo que luego iba a ser el desarrollo de un dispositivo como el teléfono, ¿cierto? O en el caso de Simón, que es piloto, seguramente sabrá que muchos de los elementos con los que permiten que un avión pueda volar dependen de la comprensión que se tiene de la física básica, ¿cierto? De la aerodinámica, de cómo un cuerpo pesado es capaz de mantenerse en el aire, ¿cierto? Siendo más denso que el aire y otros elementos y otros factores que se involucran en ese tipo de asuntos. Es decir, incluso la investigación más teórica puede tener aplicación prácticas, pero yo las tengo que hacer evidentes. ¿Listo? ¿Algún otro criterio que ustedes digan, este criterio también ayuda, también me da mi pie para pensar que tengo un buen problema de investigación? Profe, Yo, pues uno muy básico. Qué pena, profe, siempre que vaya a hablar, meto yo la cuchara. Que también tiene que ver mucho que el tema motiva al investigador. uy, eso es muy importante. Claro, la pasión siempre tiene que estar presente, siempre tiene que estar presente ahí. Y yo les voy a añadir uno más, que sea novedoso. Nunca hacemos investigación, muchachos, para descubrir el agua tibia. Listo. La investigación avanza
en la medida en que yo retome lo que otros hicieron para tratar de comprender un poco más a partir de ahí. ¿Listo? Entonces, si la situación problemática que yo estoy planteando realmente no se está pensando desde apuntarle a lo novedoso, ¿cierto? Entonces realmente va perdiendo también el hecho de que la considere válida de investigar. ¿Qué es lo que se puede generar a partir de aquí que sea nuevo, nuevos abordajes? La idea de nosotros, una de las ideas que nosotros tenemos en este núcleo, es que de alguna manera las soluciones que ustedes presenten le apunten también a tratar de abordar estos problemas que suelen vivir las empresas o que, bueno, del problema que ustedes hayan elegido, con abordajes que de pronto sean no convencionales, o sea, que de pronto no se hayan explorado. Que mirar de qué manera puedo llevar la comprensión de mi problema hacia allá, hacia aspectos inexplorados. ¿Listo? Que puede que lo logren, puede que sí, puede que no. La ciencia funciona así, la investigación funciona así, pero el todo es desde el inicio tratar de apuntarle a nuevas perspectivas. Bueno, muchachos, con esto termino. Sé que me he extendido un poco más. Me disculpan. Pero me gusta no cortar la dinámica si nos estamos entendiendo bien así con participación y más bien, si ya saben ustedes, si se tienen que desconectar, yo no tengo ningún problema con eso, todo es que ustedes después puedan revisar la grabación. Entonces, en esta primer entrega que ustedes hicieron, ustedes detectaron una situación problemática inicial. Ahora, esa situación problemática inicial, que ustedes básicamente me cuentan qué es lo que no funciona, hay que darle cuerpo, ¿cierto? ¿Con qué? Con información. Entonces, hay dos elementos que van a tener todo problema de investigación para que nos quede bien sustentado. El primero, muchachos, es que yo tengo que describir en qué consiste esa situación. Entonces, debo responder a preguntas de desde cuándo se presenta, ¿sí? En el caso de Vanessa, si dices que hay un tema de competencia ahí que está generando dificultades en la empresa, ¿desde cuándo más o menos se ha determinado esa situación? ¿Sí? Desde hace 2 años, 3 años, 10 años, tengo que mirar, tratar de centrarme en el marco temporal en el que se está ubicando mi problema. ¿A quiénes está afectando? ¿Qué datos o cifras avalan la existencia del problema? No es lo mismo, muchachos, que yo diga, es que en la empresa se están bajando las ventas, a que yo cite un informe contable que me muestra la magnitud en cuánto se han bajado esas ventas y con respecto a qué, ¿cierto? No es lo mismo que yo diga, si han bajado un 25% si lo comparo con el periodo del año inmediatamente anterior, ¿cierto? Ahí yo ya estoy dándole más cuerpo a ese problema, entonces yo tengo que mirar qué cifras y datos avalan la existencia del problema. Pilas con este punto, muchachos, porque es uno de los aspectos que más les voy a calificar, que ustedes documenten su problema. ¿Listo? No se preocupen si no lo hicieron, aclaro. Todo es que lo vayan teniendo en cuenta para las entregas posteriores y que puedan tener en cuenta la mayor parte de estos elementos para lo que va a ser el video de esta semana, ¿listo? Para la premuestra. ¿Por qué se está presentando? Es decir, establecer las causas, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos que están causando que ese problema se esté presentando? Esta semana yo les voy a mandar una herramienta que se llama árbol de problemas, un ejemplo, que les va a ayudar a entender un poco cómo se desglosan estos aspectos cuando estamos describiendo un problema. ¿Listo? Otros, ¿qué efectos se está generando? O sea, los efectos negativos que se están generando a partir de esa situación. Pérdida de las ventas, pérdida de clientes, desmotivación laboral, rotación, todo lo que ustedes puedan determinar que se esté ligado a esta situación inicial que ustedes plantearon. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esas preguntas guía y traten de responderlas lo más posible, lo más detalladamente posible, ¿cierto? Lo más documentadamente posible. Lo otro, muchachos, es que los problemas no se presentan solitos, sino que los problemas tienen un contexto. Puede haber cosas que estén pasando en el país, en la ciudad, a nivel internacional, que estén influyendo en el problema, ¿sí?
¿Cuál es la situación a nivel internacional que está afectando en este momento todo? La pandemia, profe. Exactamente. Seguramente si una empresa está hablando que se le están presentando problemas, qué sé yo, de reducción de las ventas, por decir algo, ¿cierto? Seguramente, si yo analizo un poco mejor, voy a encontrar que puede haber una relación entre ese proceso que es general, eso que está pasando por fuera, y la situación que está viviendo la empresa. Entonces traten ustedes de evidenciar qué factores de lo que está pasando a nivel del mundo, de la ciudad, del país, cambios en la legislación, decisiones gubernamentales, procesos demográficos, cuestiones de inseguridad, eventualmente pueden estar influyendo en que esa situación se esté presentando. ¿Sí? Siempre hay situaciones contextuales que van a influir la empresa. ¿Cuáles son? ¿Y cómo la sustento? ¿Cierto? ¿Cómo la sustento? El hecho, por ejemplo, muchachos, que pongan una ciclorruta cerca de una empresa y esa empresa resulta que vende carros y ya no puede poner los carros afuera porque tiene esa ciclorruta pasando, que fue algo que pasó en un sector de Medellín, que ponía en jaque un conjunto de concesionarios que solían hacer un uso del espacio público porque ahí no tenían ciclorrutas. Y de pronto la ciudad cambia su modelo, su modelo de la manera como piensa la organización urbana y pone una ciclorruta ahí, entonces los pone en jaque y ellos tienen que lidiar con esa situación. Eso es una situación que tiene que ver con modelos de ciudad más pensados para las personas, más pensados para el peatón, que están influyendo a Medellín y que terminarán teniendo influencia o afectando, en este caso negativamente, a estas organizaciones. Eso es parte del contexto. Entonces yo tengo que mirar y retomar todos los elementos para que el problema me quede bien sustentado. Entonces, tanto a nivel interno, que sería lo que corresponde a la descripción, como al contexto, qué está pasando por fuera. Y aquí, y con eso ya voy terminando, lo prometo, yo tengo que mirar las fuentes. ¿Cuáles son mis fuentes para sustentar todo eso? Es muy importante. ¿Qué documentos a nivel interno de la empresa yo puedo citar para sustentar que esto se está presentando? Documentos también pueden ser testimonios. El jefe, trabajadores que yo pueda citar que me estén mostrando que el problema se está presentando. O aquí puedo escoger artículos de investigación en la parte del contexto. Puedo citar noticias, buscando en la medida de lo posible que sean pues de diarios serios, ¿cierto? También puedo citar informes gubernamentales, puedo citar a la DIAN, páginas del gobierno, páginas académicas que me den cuenta de estas cuestiones que de las que esté hablando en este contexto. ¿Sí? Para que ya nuestro problema quede perfectamente descrito y podamos pasar a las siguientes fases del proceso de creación del proyecto. Profe, Sí. en el tema de la bibliografía, o en ese tema el último que estabas hablando, de la referencia, de referenciar, hay casos en los que lo envían a uno estudios, o sea, uno está leyendo el problema, todo el tema, y lo referencian a uno a estudios que están en inglés o páginas en inglés. Obvio, pues uno hace la fácil, copiar, pegar, traductor, y ahí se contextualiza en el tema. De igual forma se citan esas fuentes que uno consultó en inglés y todo, es indiferente. Sí, los debe citar, pero mira, el trabajo de ustedes tiene una extensión de máximo 500 palabras. Si tú citas textualmente, te vas a quitar espacio para tus propias palabras frente a esto. Entonces, si hiciste una afirmación, pon la referencia, no tienes que citar textualmente. Me explico. Supongamos que tú dices, el desempleo en Colombia debido a la pandemia se ubica en un 14%, de acuerdo al último informe del DANE. Tú no tienes que copiar y pegar lo que dice el DANE, simplemente poner DANE 2021, ¿cierto?
de tal manera que uno se remita al informe del DANE donde se encuentra esa información y no tengas que copiar textualmente, entre comillas, el asunto. ¿Sí? Tú estás refiriendo la fuente, pero simplemente estás parafraseando esa información y así ganas, así economizas ese espacio que mira de todo lo que tienen que hablar en 500 palabras. Entonces es mejor citar. Lo otro es que es importante que cuando ustedes citen, traten de buscar siempre la fuente original. Es decir, no citen lo que otro leyó, sino lo que ustedes directamente leyeron. Si yo leí que fulanito dijo que menganito, pues entonces mejor cito a menganito, busco a menganito y no cito a fulanito. Si yo me encuentro... Sí. Sí, a eso me refería, profe, porque entonces uno lo lee en español, y él le hace la referencia, entonces obvio uno va y la busca, pero entonces como está en inglés, uno llega, lo traduce, y cito a quién, Sí. Al que leí en inglés. Al que leíste en inglés, al que leíste en inglés. Listo. Sí, y te voy a decir una cosa, para mí eso me parece una ventaja, o sea, maravilloso que ustedes lean las fuentes en otro idioma, porque en el mundo en el que ustedes están, en el que estamos, muchachos, el idioma de los negocios es el inglés. Por lo tanto, si yo me quedo solo con fuentes en español, realmente me pierdo de información valiosísima que está pues que está escrita en inglés, o sea, es el idioma de los negocios. Cuando se traducen textos, información del inglés al español, ya esa información probablemente está desactualizada en un montón de años. ¿Listo? Entonces, para mí es una ventaja grande que lo haga. Pero vuelvo y te digo, como son solo 500 palabras, eviten citar entre comillas textos largos, van a perder caracteres valiosos. ¿Qué podrían citar textualmente? Y eso sí sería inevitable si citan testimonios de alguien dentro de la empresa. Usted me quiere mostrar que esa situación se está presentando y es muy importante lo que alguien dice. Podrían citar el testimonio de esa persona. Sí. Si lo entrevistaron, le hicieron alguna pregunta y esa persona les dijo algo que a ustedes les da pie para sustentar que esa situación se está presentando, citen a esa persona. Y eso se puede citar también con normas APA, donde hay una opción que se llama entrevista y ustedes pueden ahí poner los datos de la persona sin ningún problema. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, con esto acabamos. Les voy a dejar una tarea, una última tarea, y es, yo quiero que ustedes busquen cuál fue el artículo de investigación donde se publicó originalmente esa investigación. Me explico, el New York Times divulgó esta investigación, pero el New York Times es un periódico, ¿sí? Entonces, ustedes van a buscar cuál fue el artículo en el que originalmente se hizo esta investigación, se publicó esa investigación. ¿Listo? Miren ustedes cómo desarrollan las estrategias de búsqueda, que es de lo que hablamos en este primer objeto de aprendizaje, y dentro de 8 días me comparten cómo les fue con esa búsqueda. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe. Profe, es que quería abordar un temita con usted. ¿Será que nos podemos buscar al final, por favor? Sí, claro, Mauricio. Quédate al final sin ningún problema. Gracias. Bueno, muchachos, no siendo más, entonces estaré atento a realimentarles sus trabajos. Nuevamente el llamado, estén pendientes del correo, estén pendientes de los canales informativos y bueno, cualquier cosa me cuentan, cualquier inquietud me cuentan, muchachos. Una feliz noche para todos. Bueno, chao, chao a todos, gracias. Gracias, profe, igualmente. Chao. Feliz noche. Gracias por la asistencia. Hasta luego.